La definición de geografía económica, según el mismo autor, Paul Krugman, el año 92, se entiende porque geografía económica a la localización de la producción en el espacio, es decir, es la rama de la economía que se preocupa del estudio en donde ocurren este tipo de situaciones. Tomando esta definición, comprenderemos que, a diferencia de la economía centrada primordialmente en la ganancia y pérdidas de activos, esta disciplina incluye la localización y su impacto, ya sea social, económico, cultural, entre otros. Para aquello tendríamos que remontarnos a su historia. La historia de la geografía económica, como tal, es una especialidad que tomó relevancia en la geografía comercial del siglo XVI y XVII. Se centraba más que nada en la localización espacial de materias primas, recursos y vías de comunicación. Esta estuvo bien imperante hasta mediados del siglo XVIII. Se basó fundamentalmente en la geografía regional. Como podemos ver en esta imagen, se nota las rutas comerciales de españolas, portuguesas, holandesas, inglesas, turcas y la ruta de la seda del siglo XVII, donde se llevaba de los lugares de producción, se llevaba algodón, tejido, especias, trigo, entre otras cosas. Cambios en la geografía económica surgió más que nada a partir de la década de 1950, porque se dio un paso más hacia un factor espacial. Esto ha sido llamado la revolución cuantitativa, que afectó a la geografía en general y en especial a la geografía humana durante la década de los 50 y los siguientes años. En un primer momento, estas teorías se basaron en un paradigma neoclásico y asumieron que el sistema de mercado era racional y distribuido en los recursos y riquezas. El problema, más que nada, es que tendríamos que entender las teorías anteriores a ello para poder remontarnos y entender la geografía económica como tal y la nueva geografía económica. Aplicando aquello, nos fijamos en los modelos, tres modelos especiales. El primero de ellos es el modelo de uso de tierra agrícola establecido por el agrónomo alemán Johann Henry von Thunen en 1826. ¿Qué explica este modelo? Él primeramente se preguntó qué lotes de tierra con las mismas características agroecológicas tenían diferentes usos. Concluyó que el uso de la tierra estaba explicado por fenómenos económicos. El problema de su teoría es que da unos supuestos que la tierra es homogénea, la productividad y trabajo del capital son iguales en todo el territorio, los costos también son los mismos, entre otras cosas que se nombran acá, que hacen que este modelo actualmente no sea aplicado. Podemos ver la localización central y él pone acá vegetal en cierta zona, de otra producción y así, alejándolo del punto central que sería el mercado. Esta teoría es una de las tres. Otra que también explica es el modelo de localización industrial establecido por Alfred Weber a inicio del siglo XX. Él se preguntaba cuál es el mejor sitio para construir una planta industrial. Tendría que ser un sitio, imaginándonos este punto que está acá, sería el sitio donde tiene la distancia de los recursos materiales o recursos naturales, la distancia del mercado y la de coste de mano de obra. O sea, sería un punto central. Él estaría pensando en las economías de aglomeración, es decir, el ahorro que se produce por instalarse en cierta zona y compartir servicios. Es un avance dentro de su época, pero no se cuentan otras cosas relevantes, como se verá más adelante. El tercer modelo es el modelo de localización de asentamiento definido por el economista August Lodge. Tiene supuestos que todos los bienes de insumo están distribuidos aleatoriamente en el espacio, el área donde se encuentra es isotrópica, los consumidores están distribuidos uniformemente, los gustos e ingresos de los consumidores son siempre los mismos y las demandas son idénticas. ¿Cuál es el problema de estas teorías? Es un problema general, es que no se piensa en el consumidor.
que es cambiante respecto a cómo actúa su sistema social. Este aspecto moderno sería impensado. ¿Por qué? Porque se piensan estas teorías como un mundo utópico, donde las demandas sean idénticas, los gustos e ingresos los mismos, entre otras variantes que se dan cuenta que estos modelos no son aplicados a un nuevo mundo que estaba por venir, el mundo globalizado. La globalización surge a partir de los años 70. Se manifiesta este fenómeno dando cuenta que las teorías anteriores quedan obsoletas, porque no sirven para un mundo donde el mercado es abierto. De esto podemos sacar nuevos paradigmas, que está la eficiencia, la eficacia y lo que es óptimo. La eficiencia es lograr un objetivo al menor costo posible. Eficacia, lograr el mismo objetivo sin importar el costo. Lo óptimo es encontrar la mejor de las soluciones, pero no siempre es factible con la realidad. Los modelos actuales tratan de ser eficientes y los modelos anteriores, como el de Lodge o von Thunen, tratan algo más bien óptimo, que no siempre es factible con la realidad. Todo esto nombrando excepciones como Alfred Marshall en 1890, quien considera importante la distribución espacial en distritos industriales. La importancia se le empieza a tomar a la geografía económica es a partir de los años 90, con autores como Krugman, quien da inicio a quien es respaldado por la teoría de comercio internacional, la nueva teoría. Entre ellas está el costo de oportunidad de Haberler y el del mismo, competencias monopolistas, y esto hace que surja totalmente un cambio y ayude a mejorar la geografía económica y surgir esta nueva geografía económica. Esto nos da a conocer los problemas que genera la nueva geografía económica y sus nuevos tratos, que es como la migración entre regiones, y provoca un aumento de población en la metrópoli, como por ejemplo aumentar hacia el sur, hacia San Bernardo, hacia la Florida, hacia Puente Alto, hacia Maipú, sectores que antes eran pueblos aparte de Santiago, y el nuevo surgimiento hacia el sector norte de Santiago como Lampa y Colina. La importancia de la nueva geografía económica es que se le da una nueva perspectiva a regiones por su materia prima, como por ejemplo la región de O'Higgins o la región del Maule en Chile para la industria vitivinícola, y a la región de Atacama y a la región de Coquimbo como regiones de industria de pisco. La nueva geografía económica no es nueva, pero da nuevas perspectivas y mayor solidez a esta nueva geografía económica, a la geografía económica como tal. Esto añade al valor humano sus gustos y tradiciones. Les puedo dar un ejemplo. La yerba mate, que en nuestro país no tiene una demanda abultada, exceptuando la Patagonia, es distinto en países sudamericanos como Paraguay, Argentina, Uruguay o el sur de Brasil. Esto genera un sentimiento tal que hay distintos tipos de yerba mate, depende de la zona en que te estés dispuesto a pagar, provocando un mercado gigantesco en aquellas zonas geográficas que dado el acervo cultural de aquellos países. En Argentina, por ejemplo, no es una especie de infusión así sin más, es más que un sentimiento, es algo de lo argentino, de lo nacional, de lo único, es el momento de compartir con tu familia y amigos. Es importante tomando cuenta esta historia porque da la importancia de la variante Z, que es la localización y todo esto que implica que sea importante dónde ocurren ciertos fenómenos y dónde podemos localizar ciertos recursos dependiendo de la demanda y la oferta. Hablando de ello mismo, la demanda y la oferta cambia con esta nueva variante que incluye la nueva geografía económica, que es la variante Z. Si bien la nueva geografía económica es más bien teórica, ha distribuido factores geográficos como la localización, como ya lo han nombrado, regiones especiales para cada recurso, por su ubicación geográfica, por la calidad de sus suelos, entre otras cosas. De las 25 ciudades más ricas del mundo, 21 son ciudades-puerto o están atravesadas por un río.
Por lo general, las ciudades construidas alrededor de los puertos marítimos suelen ser más prósperas. Desde hace miles de años, el transporte marítimo ha sido por excelencia el medio para trasladar mercancías entre sitios remotos, y actualmente la capacidad de transporte de contenedores en barcos es tan grande que es el medio más económico y eficiente a nivel mundial. Por eso las ciudades con acceso al mar y con puertos se consolidan fácilmente como grandes motores económicos de las regiones debido a su estratégica ubicación dentro del territorio. Por el contrario, los países que no tienen acceso al mar presentan desventajas respecto a los que sí lo tienen, pero no quiere decir que todas las que tengan lo sean. Por ejemplo, Colombia es el único país de Sudamérica con costas en el Pacífico y en el Caribe. Tiene ciudades-puerto en las costas, pero las más ricas se encuentran al interior del país, como Bogotá, Medellín y Cali. Barranquilla y Cartagena son ciudades con puertos marítimos ubicadas en el Caribe. Atraen a turistas y empresas, pero están lejos de ser las más ricas del país. Sin embargo, el caso más dramático se encuentra en el Pacífico con una ciudad llamada Buenaventura. Tiene uno de los puertos más importantes del país, movilizando cerca del 50% de la carga de Colombia. No obstante, es una de las más pobres del país. Pocos tienen acceso al agua potable y el único hospital público se lo come la corrupción y la vegetación. Una de las razones del atraso de esta ciudad, según Javier Pérez, un economista colombiano, es que desde la época de la conquista nunca hubo una intención clara de establecer una población en este territorio. Los primeros colonizadores encontraron una selva tropical caracterizada por tener un clima húmedo, altas temperaturas y tierras en su mayoría con niveles bajos de fertilidad, pero siempre fue considerado como un punto estratégico para la entrada al resto del país. La corrupción también es responsable, varios de los últimos alcaldes están o estuvieron en prisión. También ha influido que el Estado otorgó más de la mitad de las tierras de la costa pacífica principalmente a población afrocolombiana de la región. Y aunque se hizo con las mejores intenciones, esto ha dificultado la construcción de otros puertos y carreteras para conectar la zona con el interior del país. Las empresas temen ubicarse allí por posibles futuras reclamaciones de tierras y la construcción de mejores y más amplias carreteras se ve permanentemente en problemas por las demandas que exigen las comunidades propietarias de los predios donde cruza la vía. Como conclusión, la geografía condiciona el progreso de un país, pero no lo es todo. De todas formas, es innegable que la falta de acceso al mar es uno de los factores más importantes que perjudican el comercio internacional de estos países y por lo tanto su desarrollo económico. ¿Está condenado Bolivia a ser uno de los más pobres de la región? ¿Por qué las ciudades más ricas de Colombia se encuentran en el interior del país? Colombia es un país que está ubicado en América del Sur. Tiene una población de casi 50 millones de habitantes. Es el 26º país más grande del mundo con una extensión de casi 1.200.000 kilómetros cuadrados. Es la única nación de Sudamérica que tiene acceso a dos océanos, tanto al Atlántico como al Pacífico. Su economía se encuentra en el puesto 31 a nivel mundial, de acuerdo con su Producto Interno Bruto, el cual corresponde a 720.000 millones de dólares. Es la cuarta economía más grande de Latinoamérica, por detrás de Brasil, México y Argentina. Hay ciertos obstáculos que le impiden convertirse en un país influyente a nivel regional, como lo es el conflicto interno que vive el país hace más de 50 años. Además le sumamos el narcotráfico, la corrupción y las malas políticas de gobierno, como por ejemplo, el no tener una hoja de ruta que le permita resolver los problemas a corto, mediano y largo plazo. Es decir, para explicar esto voy a poner un ejemplo. Supongamos que el presidente actual de Colombia desea convertir al país en una potencia agrícola en 20 años. Crea políticas y las condiciones necesarias para que esto se pueda cumplir en el tiempo establecido. Sin embargo, su mandato solo dura 4 años, y a mucho 8 años en el caso de reelección. Suponiendo que es reelegido, no tendrá el tiempo suficiente para supervisar el objetivo previsto para convertir el país en una potencia agrícola. Por lo tanto, el siguiente presidente está en desacuerdo con dichas políticas y suspende todo el proceso y decide iniciar otro proceso. Todo este tiempo se perdió. Generalmente esto ocurre en la mayoría de los países de América Latina, lo que evidentemente impide el progreso de los países. Además le adicionamos otro proceso, la larga lucha entre partidos políticos de derecha e izquierda que impiden que se creen las condiciones necesarias para un progreso constante con bienestar social y estabilidad económica. Teniendo en cuenta la poca influencia en la región y que Colombia es un país en vía de desarrollo, como a la mayoría de los países de América Latina, estos deben acercarse a potencias extranjeras con el fin de que estos inviertan en el país a cambio de recursos naturales, los cuales sobran en el país sudamericano. Desde el punto de vista de Colombia,
tiene los ojos puestos en Estados Unidos como su principal aliado y socio comercial. Sin embargo, el país norteamericano no lo mira con los mismos ojos, ya que sabe que controla la economía y la política del país. Los países europeos generalmente no tienen buenas relaciones económicas en Latinoamérica, por la doctrina Monroe dictada por Estados Unidos. Es difícil que estos países decidan invertir en América Latina abiertamente y de forma tranquila. Sin embargo, hay algo que está cambiando en muchos de estos países, y es el creciente ascenso de China como potencia mundial. Tal vez todo el mundo sabe que el futuro de la economía mundial está en Asia, y Colombia no se está quedando atrás. Sabe que China tiene el dinero suficiente para invertir en todo el mundo, y el país asiático tiene los ojos puestos en Colombia para invertir y potencializar principalmente la infraestructura del país, como lo ha hecho en muchos países de la región y también en África. No hay mucho de que podamos hablar de la política exterior de Colombia, pero se sabe que es un país con un potencial económico enorme que por cuestiones políticas y cuestiones internas no se ha podido aprovechar, como por ejemplo tratar de integrar a los países que pertenecieron a la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, o dejar su conflicto interno de lado e intentar aprovechar el potencial económico al máximo, o mejor aún, implementar políticas que les permitan dejar de lado las discrepancias ideológicas tanto de izquierda o de derecha y unir al país para trabajar todos por un bien común. La región andina se caracteriza por la explotación en las laderas de agricultura de subsistencia, con la producción de plátano, yuca, maíz, frutales y hortalizas, además del cultivo del café más suave del mundo, en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Cundinamarca y Tolima. La agricultura tecnificada se observa en el Valle del Cauca, Tolima y Huila, con cultivos de caña de azúcar, soya, arroz y sorgo. En los altiplanos de Bogotá y Río Negro se desarrolla la agroindustria ganadera, así como los cultivos de flores de exportación. La industria se localiza principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali. Se destaca la industria metalmecánica, alimentos y bebidas. Bogotá agrupa cerca del 30% de la industria del país. En Medellín sobresale la industria textil y en Cali la industria del caucho y el papel. La industria petrolera se concentra en Barrancabermeja. En los últimos 40 años se ha ido consolidando la malla vial y la red de transporte hacia los puertos marítimos, trayendo consigo una mayor entrada y salida de productos, fortaleciendo así el llamado Triángulo de Oro, Bogotá, Medellín y Cali. Es importante realizar una reflexión ética sobre los alcances nefastos que está teniendo la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, ya que si bien no podemos negar la importancia de la economía, también es contundente que la riqueza se está quedando en manos de unos pocos, y lo que es aún peor, de naciones extranjeras que con el beneplácito de nuestra dirigencia corrupta explotan, aniquilan y destruyen todo lo que encuentran a su paso y nos dejan sumidos en la pobreza y la miseria. En el mundo actual, cada 7 segundos muere de hambre un niño menor de 10 años. El hambre, la desigualdad y las bajas condiciones sanitarias tienen efectos tan graves que provocan enfermedades, pandemias y desnutriciones crónicas que afectan radicalmente a gran parte de la población mundial. Situación que hoy podemos observar con el coronavirus y la dolorosa forma en que como colombianos nos ha tocado enfrentarlo.